La paz de Dios, amados hermanos. Les saludamos nuevamente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, deseando que su divina gracia, su fortaleza y bendición sean siempre con cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familias, y que el amparo del omnipotente y soberano Dios siga siendo con su iglesia, siga siendo con todos nosotros. Les pido abran su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 19, a fin de que leamos unidos los versículos 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44, haremos esta lectura para glorificar al Señor, y si usted tiene allí su Biblia, siga esta lectura en casa, con la familia, y que el Señor en esta tarde nos bendiga. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, te rogamos en este momento que en tu infinita misericordia nos seas propicio, que la visitación de tu Espíritu sea con nosotros y en nosotros, para bendición de nuestras almas y edificación de tu pueblo, pero sobre todas las cosas, para gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, tu consejo, tu sabiduría, tu dirección, y que en todo, Señor Jesucristo, tu presencia y visitación sea patente en esta hora. A ti la gloria, Cristo Jesús, por siempre. Amén. A partir del pasaje que hemos leído de Lucas 19, 41 al 44, hemos denominado a nuestro tema Conoce su visitación. Visitación, de acuerdo con el diccionario, es acción y efecto de visitar. Visitar, de acuerdo con el mismo diccionario, es ir a ver a alguien en el lugar donde se halla. Pero tomando en consideración que la visitación a la que nos referiremos es la visitación de Dios, definimos por esta como el acto mediante el cual el Señor hace patente su presencia para cumplir sus propósitos en favor de las personas, de la humanidad y del mundo entero. Dios, nuestro Dios, es Dios de propósitos, y sus visitaciones siempre cumplen sus propósitos. Muchos y diversos pueden ser estos, y solo a manera de ilustración me referiré a algunos de ellos para que visualicemos y comprendamos mejor no solo lo que el Señor Jesús expresó cuando tuvo delante de sí la ciudad de Jerusalén, sino aún el hecho que su corazón se haya dolido y lágrimas hayan brotado de sus ojos. Entre los muchos propósitos que tiene Dios para visitar a los suyos es, por ejemplo, el propósito de liberación. Cuando el pueblo de Israel, estando en la esclavitud egipcia, clamó
al Señor, dado los sufrimientos y tormentos por los cuales pasaban y que, por cierto, llevaban ya de más de 400 años. Dios los visitó enviándoles un libertador, Moisés. Visitación de Dios con propósito de liberación. En ocasiones el propósito de Dios es para corrección. Y esta corrección la vemos muy clara a través del libro de los Jueces, porque Dios mismo permitió que se quedaran algunos de los pueblos en las tierras que Él les dio como heredad, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham, para probarlos precisamente a través de esos pueblos. Entre otros, los cananitas, los de Madián, los filisteos, por citar algunos de ellos. Y cuando el pueblo de Israel se desviaba de los caminos del Señor, Dios lo llamaba a corrección a través precisamente de los pueblos que permanecieron en aquellas tierras. Y eso sucedió en cada uno de los periodos de los diferentes jueces que Dios envió para liberar a Israel de aquellos pueblos enemigos. Dios visita también para disciplina, como por ejemplo cuando visitó a Jerusalén y a Judá para llevarles cautivos a Babilonia. Era necesaria la disciplina del Señor, por cuanto que todos ellos se habían desviado de los caminos de Dios, habían tenido en poco su ley, menospreciaron sus estatutos y sus mandamientos, y a través de un ejército extranjero que vino del norte, como fueron los babilonios, Dios los visitó llamándolos a disciplina. En ocasiones la visitación de Dios es para juicio, y solo basta recordar el caso de Sodoma y Gomorra, cuando el pecado llegó a tal punto que fue necesario destruir aquellas ciudades. En ocasiones la bendición de Dios es para bendición, una bendición muy especial y muy marcada y notoria, como la referencia que nos da el libro de Ruth cuando dice que Noemí, estando en los campos de Moab, escuchó que Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan. Esto es, había terminado la hambruna que propició que precisamente Noemí con su marido y sus hijos emprendieran su viaje hacia los campos de Moab, y dada la visitación de Dios, llegó el momento en que ellos regresaran. En otras ocasiones, la visitación de Dios es para dar un mensaje especial. Basta citar cuando el ángel de Jehová visitó a la mujer de Manoa para anunciarle el nacimiento de Sansón. Un mensaje, una visitación de Dios. Y en este mismo sentido, cuando Dios también visitó a Zacarías, cuando ministrando en el templo a la hora de ofrecerse el incienso, vio junto al altar un ángel del Señor. Una visitación especial de Dios para dar un mensaje no solo a Manoa y a su mujer, sino ahora también a Zacarías. Y finalmente, la visitación de Dios también es para salvación. Y esta visitación la encontramos en el Evangelio mismo de Lucas, en su capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando
precisamente el ángel anunció a los pastorcillos que velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, diciéndoles: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una visitación de Dios con un propósito de anunciar la salvación de Dios a través de la persona de Jesús, nombre que le fue dado también por el ángel cuando en aquella visión José fue visitado por Dios, y Dios a través de aquella visión, aquel sueño, le fue dicho: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una visitación de Dios con un propósito salvador. Y así podríamos considerar muchos otros motivos. Sin duda usted, el Señor lo ha visitado. Y en las visitaciones que Dios le ha concedido a usted, Dios lo ha hecho con un propósito, y ese propósito ha sido cumplido. Lo que anhelamos es que en esas visitaciones que el Señor le ha hecho, usted haya sido sensible a la voz, a la presencia y a la manifestación del Señor en esa visitación. Y digo esto porque en ocasiones esas visitaciones de Dios no se entienden, no se disciernen, no se comprenden, no se asimilan, y pasan incluso en ocasiones desapercibidas. ¿Qué es lo que nos puede impedir reconocer la visitación de Dios? Pueden ser los problemas, pueden ser las preocupaciones, las enfermedades, en ocasiones la incredulidad, la dureza del corazón, el pecado mismo. ¿Cuántas veces en otro tiempo Dios nos visitó y tocó a la puerta de nuestro corazón y nos resistimos? ¿Cuántas veces un mensajero de Dios nos habló y nos anunció diciendo: el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, ríndete a Él? Y nosotros no lo entendimos, no lo discernimos. Antes bien, endurecimos nuestro corazón, y a causa de nuestra incredulidad no solo resistimos, sino que rechazamos el mensaje, la visitación de Dios, y consecuentemente resistimos y rechazamos a Dios mismo. Cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta el por qué, de acuerdo al pasaje que leímos de Lucas, el Señor Jesús fue quebrantado en su corazón por el grande amor hacia la ciudad de Jerusalén y a sus mismos hermanos. Y de ahí lo dicho por el Señor Jesús: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor Jesús claramente dice el evangelista Lucas que cuando tiene frente a sí la ciudad de Jerusalén, llora sobre ella, porque la ciudad no conoció el tiempo de la visitación de Dios. No conoció el tiempo de la visitación de Dios que vino en la persona de su Hijo amado Jesucristo para traerles salvación y paz. Y lejos de abrir su corazón y recibirle, también le resistió y le rechazó. De ahí que el apóstol Juan diga en el capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. No le reconocieron como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el Rey de Israel. No vieron en él la respuesta de Dios a sus problemas, a sus cargas, a sus luchas, a sus necesidades. No percibieron que Dios les estaba enviando la respuesta que ellos habían esperado y que había sido anunciada por los profetas en los salmos y en la ley. No se dieron cuenta que a pesar de todas las obras que el Señor Jesús hizo y que proclamaban a los cuatro vientos que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios, lejos de reconocerlo, le resistieron, le rechazaron, al punto de llegar el momento en que a una voz exclamaron y dijeron: crucifícale. Porque sus paradigmas religiosos y de acuerdo en lo que ellos habían crecido religiosamente desde sus padres y desde sus antepasados, no les era posible aceptar que aquel hombre llamado Jesús fuese el mismo Hijo de Dios, verdadero hombre, sí, pero también verdadero Dios. Esto no lo alcanzaron a comprender, no lo alcanzaron a entender. Y por ello, incluso el mismo Juan Bautista envía a sus discípulos para preguntarle al maestro: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? A lo cual el Señor respondió: id y haced saber a Juan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, los demonios son echados fuera, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Lo dicho por el Señor Jesús a los discípulos de Juan daba respuesta clara a través de las evidencias indubitables, hechos, prodigios y maravillas que el Señor Jesús hizo, que verdaderamente Él era el Mesías, Él era el Cristo, Él era el Hijo de Dios. Y a pesar de todo lo bueno que el Señor Jesús hizo, su pueblo no lo reconoció, su pueblo no lo aceptó como su Mesías. Jerusalén y todo el pueblo de Judá no vio en él el Salvador, no vio en él la respuesta de Dios para que ellos tuvieran paz en su corazón. Por lo cual el Señor Jesús dijo en aquella ocasión: si conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y sin embargo, todo lo que la Escritura revelaba y todo lo que el Señor Jesús mismo hizo y dijo, estaba encubierto de los ojos y del entendimiento de aquellos, como en otro tiempo también en nosotros mismos estuvo encubierto. Pero un día el Señor quitó esa venda, y por la obra gloriosa de su Espíritu Santo y por el poder de su palabra viva,
nosotros pudimos finalmente entender y comprender que Jesús no solo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sino que es la respuesta de Dios para la humanidad y en aquel entonces para nosotros mismos. Y por ello abrimos nuestro corazón, le reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Rey, y desde entonces nosotros tenemos paz, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dolió no solo que sus hermanos le resistieran, le rechazaran, sino que pesó también en su corazón el hecho de que él veía el sitio y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que tendría lugar 70 años más tarde. Porque en el año 70, de acuerdo con las referencias históricas y con lo que la misma Escritura nos refiere, los romanos sitiaron a la ciudad. Los romanos la destruyeron. Los romanos, en la crueldad de su corazón, hicieron que aquella palabra dicha por el Señor se cumpliera. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto, el Señor Jesús, que es Dios y que conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, lo veía. Lo veía, y eso pesaba y quebrantaba su corazón, y por ello él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Como en otro tiempo, el profeta Jeremías también lloraba cuando, a pesar de anunciar y proclamar el mensaje de Dios, Judá resistió y rechazó el mensaje que él les presentaba. Jeremías también lloraba porque él veía ya el sitio que tendrían de Babilonia y cómo iban a ser llevados cautivos al norte y cómo serían maltratados y todo lo que sufrirían. Jeremías lo veía y lloraba. Así también el Señor Jesús veía claramente ya todo esto, y viéndolo, su corazón se quebrantaba. El Señor Jesús no solo veía el sitio y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sino que él estaba viendo también el inicio de lo que ahora conocemos como la diáspora, es decir, la dispersión de su pueblo a diferentes regiones o partes del mundo, dispersos por toda la tierra, por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Su incredulidad, la dureza de su corazón, su pecado le llevó a no entender, le llevó a resistir y le llevó a rechazar. De ahí, hermanos amados, la importancia y la necesidad de que si en el día a día usted siente la presencia de Dios, Dios le está visitando.
Si usted por el Espíritu Santo siente en su corazón el anhelo vehemente de doblar sus rodillas y de entrar en la presencia de Dios para estar en comunión con Él, la visitación del Señor se está haciendo presente por medio de su Espíritu, por lo cual no le resista, sino antes bien considérese bienaventurado de tener esa visitación del Señor. Esa visitación del Señor puede tener alguno o algunos de los propósitos que mencioné hace un momento. Puede ser de liberación, de corrección, de disciplina, de juicio, de bendición, de un mensaje, de salvación, no lo sé. Quizá un propósito diferente, pero lo cierto es que Dios día a día nos está visitando. Y en ocasiones no lo entendemos por los problemas, por las luchas que enfrentamos cotidianamente, por nuestras enfermedades. Nos volvemos insensibles y no reconocemos que Dios está allí, hablándonos desde el lugar de su morada en los cielos para decirnos: yo estoy contigo. Para decirnos: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Y aun si pasas por el medio del fuego, el fuego no arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Dios nos habla, Dios nos visita, Dios se hace presente, Dios toca nuestros corazones, pero en ocasiones pasan días enteros y no volvemos a Él nuestro rostro. Y no doblamos nuestras rodillas, ni invocamos su nombre, ni nos acordamos de sus mandamientos, ni de su palabra. Y no entendemos que la visitación de Dios es una realidad, no solo para el mundo, sino especialmente para su iglesia, para sus hijos, para los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero, para usted, para mí. Y esta visitación de Dios es continua y es permanente porque Él nos ama y porque Él quiere que siempre estemos en su comunión, en su presencia y en su bendición. Dios, amados hermanos, visitó a este mundo hace 2000 años. Y ya lo dice el apóstol Juan, pero el mundo no le recibió, porque prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los Romanos en su capítulo número 1, claramente da cuenta de la actitud de la humanidad al resistir y rechazar al Señor, a Dios mismo, y en lugar de darle gracias, honra y gloria, se entregaron en sus lascivias, en sus pasiones y deseos. No reconocieron la visitación de Dios en la persona del Señor. El Señor murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió a su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo durante 2000 años ha estado con la iglesia, ha estado con el mundo, ha estado haciendo el trabajo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y sin embargo el mundo le sigue resistiendo. Y lo vemos hoy día, hermanos, con esta pandemia del COVID-19. Porque el mundo entero vuelve sus ojos a los médicos, vuelve sus ojos a la ciencia, vuelve sus ojos a las instituciones de salud,
vuelve sus ojos al gobierno tratando de encontrar en estas instancias la respuesta a esta pandemia. Y sin embargo, los gobiernos, sus instituciones, no han logrado detener esta emergencia sanitaria, y esta emergencia sanitaria se sigue agudizando en los países y en las naciones. Y no nos damos cuenta que si uno de los propósitos de Dios es juicio, es disciplina, es corrección, poco pensamos y consideramos que a través de esta pandemia Dios también nos está hablando desde el lugar de su morada en los cielos, y no lo entendemos. Y de ahí que una y otra vez se nos diga, y está bien, que nos lavemos frecuente y continuamente las manos, pero lo que necesitamos es lavar nuestro corazón. Lo que necesitamos es lavar nuestra vida. Lo que necesitamos es volvernos al Señor. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. Lo que necesitamos es darnos cuenta que en lo que hoy estamos sufriendo y padeciendo, y que muy probablemente sufriremos y padeceremos en el terreno económico, es una llamada de atención de Dios para que nos volvamos a Él, para que reconsideremos y recapacitemos y nos volvamos de nuestros malos caminos y nos convirtamos al Dios vivo y verdadero. Mejoremos nuestras obras, mejoremos nuestros caminos y nos volvamos al Dios de Israel, y entonces Él cumplirá la palabra dada a su pueblo, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero esa palabra que el Señor dio a su pueblo fue precedida de una condición: si oyeres, si atendieres, si hicieres. Pero ni hemos oído, ni hemos entendido, ni hemos hecho, y por eso lejos estamos de ver al Señor nuestro Dios como el sanador de las naciones y del mundo entero. Cuando las naciones y el mundo entero se vuelvan a Dios y toda la iglesia se vuelva al Señor en humillación, en conversión, en arrepentimiento, e invoquemos su nombre, entonces Él no solo perdonará nuestros pecados, sino también sanará nuestra tierra. Esto que estuvo encubierto de los ojos de la ciudad de Jerusalén hace cerca de 2000 años, sigue estando encubierto tristemente de los ojos y del corazón del mundo entero. Y por eso hoy el mundo no encuentra la puerta de salida, no ve todavía la luz en medio del túnel. Necesitamos entonces entender lo que es el Señor para nuestra paz. Necesitamos entonces entender lo que es el Señor para nuestra salvación, lo que es el Señor para nuestra sanidad, lo que es el Señor para el mundo, para México, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Por ello, en esta tarde yo le voy a invitar para que ahí donde usted está, vuelva su corazón al Señor, y todos a una nos humillemos delante de su presencia e imploremos el perdón de Dios por el mundo, las naciones, por México y por nosotros mismos, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él escuchará nuestro clamor, Él escuchará nuestra oración y Él sanará nuestra tierra. Hermanos, volvámonos a aquel que hace cerca de 2000 años entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Hoy su corazón se duele porque el mundo no abre a Él sus brazos, ni sus ojos, ni su corazón, ni se vuelve a aquel que está presto y dispuesto para darnos la respuesta que necesitamos. Lo mismo de hace 2000 años se sigue dando hoy día.
por tanto, usted y yo, que formamos parte de la iglesia del Señor, volvamos a Dios en esta hora. Nuestro corazón, nuestra oración, nuestro clamor, reconociendo la visitación del Señor. Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá su voluntad en los cielos y también en la tierra, porque en medio de esta crisis Él es Dios eternamente y para siempre, y en ese reconocimiento debemos darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Señor, en esta hora te agradecemos que un día abriste nuestro entendimiento para comprender que tu visitación había llegado a nuestro corazón y a nuestra vida, y que la salvación de Dios estaba delante de nosotros en la persona de Jesucristo, ahora Señor y Salvador de nuestras almas. Y por ello te agradecemos esta misericordia y este favor, porque no fue por nosotros mismos, sino por la obra gloriosa de tu Espíritu en nosotros, que quitó la venda de nuestros ojos, que quitó la dureza de nuestro corazón, y nos convertimos a ti, y en un arrepentimiento sincero nos entregamos, confesando nuestros pecados e implorando tu perdón. Recibimos de ti esa salvación y esa paz que la ciudad de Jerusalén no comprendió, no entendió, que solo a través de ti era posible tener esa paz de Dios y ser partícipe de la salvación de Dios. No lo comprendió, no lo entendió, como ahora el mundo entero todavía sigue sin comprenderlo y sin entenderlo. De ahí nuestro clamor en esta tarde, Señor, implorando tu perdón y tu misericordia, y suplicándote seas propicio, porque en la incredulidad y dureza del corazón de la humanidad hoy día, tú envías medidas disciplinarias, de corrección, de juicio, para que reflexionemos, para que meditemos y nos demos cuenta que aún en ello tú nos estás hablando, tú nos estás llamando a que nos volvamos a ti, y seguimos con corazones endurecidos, confiando en nuestras riquezas, confiando en nuestros capitales, confiando en la ciencia, confiando en las instituciones, confiando en los gobiernos, cuando eres tú el que tiene el control de todas estas cosas y la respuesta a estas y a otras muchas crisis. Por ello, en esta hora, Señor, volvemos a ti una y otra vez nuestra súplica. Perdónanos, míranos con ojos de misericordia y ayúdanos, Señor. Ayúdanos como país, ayúdanos como sociedad. Permite, Señor, que en tu gracia y poder se encuentre, Señor Jesús, la vacuna que sea necesaria para contener esta pandemia. Te pedimos que en tu gracia y poder tú te manifiestes, y aunque el mundo no lo entienda, no lo comprenda,
nosotros que somos tu iglesia, nosotros que somos tus hijos, así lo entenderemos. Y así, Señor, te daremos honra y gloria, sabiendo que tú eres el que hace posible todas las cosas. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de tu iglesia, Señor, la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, que durante estos días de aislamiento social o familiar podamos entender, Señor, la necesidad de lavar nuestro corazón, nuestros vestidos, para que nuestros vestidos sean blancos y nuestros corazones, Señor Jesús, sean puros. Y de esa manera no haya estorbo, Señor, en la oración y clamor que le vemos a ti. Que como iglesia durante estos días, Señor, entendamos que tú nos estás visitando, que tú nos estás llamando la atención, que tú nos estás invitando a que nos volvamos a ti. Oh Señor, danos un corazón sensible, danos un corazón enternecido por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu, Señor. Ahí donde en esta hora están mis hermanos en sus hogares, en sus casas, en sus familias, concédeles una visitación especial de tu Espíritu. Derrama bendición en sus corazones, fortaleza, paz, salud, medicina, curación, Señor Jesús. Tú eres la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Y por ello te rogamos que en este momento, Señor, tú manifiestes una visitación especial a las familias y a los hogares, y que todos podamos reconocer tu visitación. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Aleluya. Vamos a tratar de cantar el himno 49. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz. Decíamos por la mañana que con los trabajos de la escuela dominical, que nos recordó la entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, iniciábamos los trabajos espirituales de esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este año de gracia 2020. Y anhelamos que día a día hasta el próximo domingo, en el que recordaremos también la resurrección del Señor Jesús, estemos en esa comunión, hermanos, en esa comunión íntima con el Señor y los unos con los otros. El Señor está con nosotros. Bendito sea Él para siempre. Aleluya. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella al mortal dejó un fanal de gloriosa luz. Jesucristo me guiará, Jesucristo me guiará al hogar de paz y de eterno amor. Jesús solo me guiará. En Jesús el alma tan solo hallará la fuente de inspiración.
inefable don que solo obtendrás si le buscas en oración. Jesucristo me guiará, Jesucristo me guiará al hogar de paz y de eterno amor. Jesús solo me guiará. Yo por él ya voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el panal y en su luz mi alma siempre irá. Jesucristo me guiará, Jesucristo me guiará al hogar de paz y de eterno amor. Jesús solo me guiará. Aleluya. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque solo Él ascendió la cuesta del Calvario. Solo Él murió en la cruz. Por amor a ti, por amor a mí. Lo hizo por amor a nosotros. Y por eso ahora cantamos: Jesucristo me guiará. Jesucristo me guiará al hogar de paz y de eterno amor. Jesús solo me guiará, porque fuera de Él no hay más. Señor, te agradecemos este momento que nos has participado en tu presencia y en tu comunión, Señor. Gracias porque nos has participado de tu visitación en esta hora. Tu visitación, Señor, es una realidad. Porque tú has dicho que donde están 2 o 3 convenidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Porque tú dijiste: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la visitación de tu Espíritu en nosotros y con nosotros, Señor, nos lleva en este momento a adorarte y a glorificar tu nombre en la paz y con acción de gracias que solo tu Espíritu hace posible en los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Gracias, gracias te damos, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda a sus familias, guarda a los fieles, guárdalos en pie delante de ti, Señor, durante este tiempo que dure esta pandemia y las restricciones que como iglesia tenemos. Guárdanos fieles a ti, Señor, firmes en la fe, avivando siempre nuestro espíritu en tu presencia y en tu comunión, Señor. Gracias. Gracias por tu visitación, gracias por estar con nosotros. A ti la gloria, honra, alabanza y poder para siempre. Ahora, Señor, te pedimos que nos permitas decir con toda certidumbre de fe, como aquel tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén.
El Señor les bendiga, hermanos amados. La paz de Dios.